amor. Ay, hecho muy bien, amor. Vení por ahí. Sí, pregúntale. Grabaron. Deberíamos apagar la luz. Vamos a terminar con la obra. ¿Cuál? Esta no. Pastor, ¿podemos al revés apagar la de las sillas y dejarla del escenario? Oh, bueno, así está bien, ya está. Así que así. Siendo para que se ilumine bien, hombre. ¿Así? Sí, así. Bueno, a continuación, continuamos con la obra de los niños. Dices que soy fuerte.
Quítales, ya quítales. Esta fue la A continuación tenemos una oración que nos ha preparado Luis con sus niñas. Por favor. Amén. Buenos días, mis amados hermanos. Bueno, no quería pasar la oportunidad de poder también cantarle al Señor. Amén. Una canción muy bonita. A mí cuando la escuché por primera vez me gustó mucho. Daniela. Y bueno, me gustaría también cantarla aquí, ¿no? Amén. Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón. Él está conmigo, nada temeré. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo es mi Señor, dueño de mi corazón. Él está conmigo, nada temeré. Jesucristo es mi Señor. Es de la tempestad, de la vida por alma Jesucristo es mi refugio, mi razón de ser, Él es mi poderoso. Es la calma en medio de la tempestad, de la vida por Jesucristo es mi refugio, mi razón de ser, Él es mi poderoso. Nada me apagará, menos de mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret. Nada me apagará, mejor de conceder. Mi vida está en las manos de Jesús de Nazaret. Eso. Tenemos nuestras manos. ¿Cuándo lo creen? Es una canción que habla de eso y es preciosa. Y yo estoy seguro que mi vida está en la mano del Señor. Circunstancias pueden pasar, pero nuestra vida está en la mano del Señor. Amén. Cristo es mi Señor, dueño de mi corazón. Él está conmigo, nada temeré. Jesucristo es mi Señor. Jesucristo
Luis, ¿verdad? Qué bonito que hay. Una artista. Apágalo, Nito. Un cable estaba por atrás, ¿no? Sorry. Muy bien. Gracias, le damos al Señor. ¿Cuántos pueden decir Dios es bueno? Y para siempre su gracia. Y luego vamos a... han preparado algo, ¿verdad? Nuestros hermanos se han tomado el tiempo de cocinar. Yo quiero darle las gracias por ese ceviche que trajeron, por ese ceviche peruano, ¿verdad? Ceviche mixto ecuatoriano, dijeron por ahí, hornado, fritada. Va para la cocaína, decía mi pastor. Pero mira qué dice el Señor: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Muy bien, querida iglesia Panal de Miel, vamos a compartir en esta mañana vamos a compartir un poquito la palabra, ¿ok? Muy bien. Estamos aquí. Sí. Mira, si trajiste una Biblia, vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 19, dice ahí la palabra. Y vamos primero a alimentar nuestro espíritu y luego después nos vamos a dar un buen banquete. Kate, si me puede, primero ayúdame con la cámara, por favor, acércala un poquito más. Más adelante, mucho más adelante, por ahí. Muy bien, gracias. Mira que dice la Biblia en el versículo 1, dice la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y dice: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante se subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo: Señor, he aquí, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y en algo he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre y tu preciosa palabra. Querido Padre, gracias, Jesús, por ese hermoso tiempo. Señor, gracias, Señor, por mis hermanos. Gracias por tu palabra que nos bendice, Espíritu Santo. Aquí estamos listos, Señor. Silencia, Señor, toda voz contraria a tu reino, Señor. Rogamos y declaramos que tu reino se acercó a nuestras vidas. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces vamos a darle un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Mira qué dice ahí la Biblia. El Señor entró a esta ciudad.
que se llamaba Jericó. Di conmigo Jericó. Jericó es conocida como la ciudad de las palmeras. Ahora, estuve haciendo un estudio sobre las palmeras y me llamó muchísimo la atención porque el Señor entra a Jericó. Recordemos que Jericó es la primera ciudad que va a ser conquistada por Israel. Israel, cuando el Señor, recordemos que el Señor llamó a un pueblo, Israel se encontraba en Egipto y el Señor le dijo: te voy a llevar a la tierra de bendición, a la tierra que fluye leche y miel. Pero antes de eso pasaron por el desierto, ¿verdad? Y una vez llegaron al desierto, dice la Biblia que Israel cayó en incredulidad, no tuvieron fe, nos compartían este viernes, ¿verdad? Y muchos se quedaron postrados en el desierto, 40 años, dice la Biblia. Pero una vez que pasaron los 40 años, la primera ciudad que va a ser conquistada es Jericó. Y Jericó es conocida en la Biblia como la ciudad de las palmeras. ¿Sí conmigo, palmera? Ahora, una de las características, bienvenidas, pasen. Una de las características de las palmeras, ¿sabes qué es? Mira que dice aquí, me llamó muchísimo la atención, es que las palmeras crecen en lugares altos. Pareciera que la palmera está tan concentrada en ir hacia arriba que sus hojas o ramas son casi un resultado colateral. Y claro, una de las cosas que ocurre con las palmeras es que, yo no sé si ustedes han visto una palmera, pero las palmeras, mira, crecen en lugares altos. Otra de las cosas, las palmeras están concentradas en ir para arriba. Es una de las características de las palmeras. ¿Cuántos? Mira, querida iglesia Panal de Miel, dice la Biblia que el Señor nos lleva de gloria en gloria, ¿verdad? Y de victoria en victoria. Aunque alguno a lo mejor dice, no, ahora mismo no ahora estoy pasando un momento difícil. Estás ¿verdad? De gloria estás en ese lugar, Ahora, mira que esta preciosa ciudad que estaba llena de palmeras, y que una de las características es que la palmera siempre tiende a ir hacia arriba, es también uno de nuestros objetivos o uno de los pensamientos que los cristianos deben de tener. Siempre ir hacia arriba. Ahora, mira que dice la palabra en Deuteronomio capítulo 28. Dice, tú vas a estar encima y no vas a estar debajo. Ahora, otra de las características que me llama la atención de las palmeras es que crecen en el desierto. Qué curioso. Lo primero que el Señor hace es llevarse a Israel ¿a dónde? Al desierto. El Señor empieza el ministerio ¿y dónde va? Al desierto. Y a veces vienen y me dicen, pastor, estoy en el desierto, ¿verdad? Pero los desiertos no son para destruirte. Es para que tú crezcas. Es una de las características de las palmeras. Crecen en el desierto. Otra de las características es que soportan huracanes. La palmera tiene las condiciones para seguir en pie incluso después de un fuerte huracán. Ahora, qué curioso, ¿verdad? Me llama la atención que la Biblia nos dice que Israel llegó a un lugar que se llamaba Elín, y ahí había 70 palmeras. Curioso que en el Nuevo Testamento el Señor envió a 70 hombres a predicar el Evangelio. ¿Sabes? Yo creo que el Señor quiere que nos parezcamos a las palmeras. Porque las palmeras siempre apuntan para arriba. Las palmeras crecen en el desierto. Y las palmeras soportan fuertes huracanes. Ahora, la cuarta característica es que las palmeras tienen raíces profundas. ¿Sabes? Sus raíces pueden llegar a ser igual de grandes que su tamaño. Ahora, la Biblia dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 24, nos habla del hombre, ¿verdad?, que edificó su vida en la roca, nos dice la Biblia. A ver, ¿cuántos están edificando su vida en la roca? Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Que el Señor nos ayude, porque mira, ¿qué iglesia Panal de Miel? Primeramente tenemos que echar raíces para abajo. Tenemos que tener las raíces fuertes para ir para arriba. Porque si no, la bendición nos puede hundir. Y todos queremos ser bendecidos, todos queremos tener más. Pero, ¿sabes? Solamente podemos disfrutar de esta vida preciosa con Jesucristo.
Sin Él, dice la palabra, nada podemos hacer. Escrito está. Y el Señor te va a permitir disfrutarte de tu vida linda. Amén. Sí, porque los planes que yo tengo, dice el Señor, son... Mira que dice la Biblia. Dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque los planes que yo tengo para ti son de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Pero con el Señor, lejos de Dios yo veo, puedes tener éxito en los negocios. Yo a veces me encuentro con personas, nos hemos encontrado también en el evangelismo cuando le hablamos a la gente de Cristo. Les va bien en los negocios, pero mal en el matrimonio. Les va bien en el matrimonio, pero viven en pobreza, mal con sus hijos. O se llevan bien con sus hijos, pero tienen un matrimonio de caos. Y el Señor dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. ¿Sabes? El Señor quiere bendecir todas las áreas de nuestra vida. Y el Señor poco a poco lo va haciendo con sus hijos. Por eso ya que tienes a tu lado, te conviene estar con Jesús. Te conviene. Porque yo te digo algo, yo el día de hoy me disfruto más la vida que cuando vivía en el mundo. Que incluso cuando empecé a seguir al Señor. Porque cuando empiezas a seguir al Señor, tú no sabes cómo comportarte. A veces te comportas de una forma religiosa, que luego lo vamos a hablar. Y dice, mira qué dice la palabra. Dice que esta ciudad, Jericó, se le conocía como la ciudad de las palmeras. Una de las características es que las palmeras tienen sus raíces tan profundas que incluso puede alcanzar el mismo tamaño de la palmera. Otra de las características de la palmera es que da fruto. Dátiles, aceite y miel. Qué curioso, aceite y miel. Y esta iglesia se llama Panal de Miel. Yo recuerdo cuando iniciamos Panal de Miel, digo, vamos a orar para que el Señor nos dé un nombre para la iglesia cuando empezamos con Panal de Miel. ¿Sabes? Cuando cerraban las iglesias, los negocios se cerraban en el 2020 por causa del coronavirus, ahí se estaba abriendo Panal de Miel, en el desierto. No nos podíamos, 10 personas podíamos reunirnos, y ahí llegábamos, y como éramos 8 personas, decimos, gloria a Dios, podemos reunirnos, hasta que limitaron el cupo a 6, y dije, bueno, ahora vamos a partir los cultos, muchachos, 2 cultos, uno a las 10 de la mañana, otros a las 11 de la mañana, pero solamente podemos usar 6 personas. Y así inició Panal de Miel, y recuerdo que llegaron y me dijo Claribel, pastor, dice, ¿quién se acuerda de Claribel? De aquí le saludaba, ¿verdad? A Claribel. Dice, pastor, ya tengo el nombre para la iglesia. Digo, dime. Dice, pero espérame que se me olvidó. Me dijo, ¿verdad? Y nunca se acordó del nombre. Ahora, el Señor, puso en nuestro corazón que le llamásemos Panal de Miel. Ahora, si tú ves en la Biblia, una de las cosas que va a ocurrir, la miel es muy mencionada en la Biblia. ¿Sabes? Jonatán dice que tomó miel con su espada. Ellos estaban en una batalla contra los filisteos y dice la Biblia que Jonatán extendió su espada y se llevó la espada a la boca, había metido su espada en un panal de miel y dice la Biblia que sus ojos se abrieron. El Señor, cuando resucitó, ¿qué estaba comiendo? Un pescado y un panal de miel. Panal de miel son los dichos hoy sobre la alma y medicina para los huesos, dice la Biblia. La miel es la palabra. Ahora, una de las características de las palmeras es que dan fruto. Querida iglesia Panal de Miel, tú eres alguien fructífero y fructífera. Amén, amén, amén. Tú vas a dar mucho fruto bueno. Sí. Y mira que me llamó la atención porque una de las cosas que necesitan las palmeras es luz. Di conmigo, luz. Y por eso es que muchas de las palmeras crecen en Medio Oriente o en lugares tropicales. Tú necesitas la luz de Cristo para crecer. Y la luz de Cristo está en su palabra, en la Biblia. Por eso, si tú te dices que eres cristiano, tienes que ir todos los días, haz una pequeña oración, dale las gracias al Señor por tu día. Lee un poco la Biblia. A ver, ¿cuántos leyeron hoy la Biblia?
Y si no, mira, descárgate. El día de hoy tenemos la Biblia en los móviles, te puedes descargar las aplicaciones de Biblia y tenemos diferentes traducciones que cuánto nos bendice, ¿verdad? Estamos leyendo la TLA que nos está bendiciendo y estamos entendiendo mejor la palabra, y por eso todos los días tú necesitas, si eres cristiano, leer la Biblia, porque hay una promesa de parte de Dios. Salmo 1 y Josué 1. A ver, ¿quién se recuerda de esa promesa? ¿Quién se recuerda de la promesa? ¿Por qué el Señor nos aconseja que vayamos todos los días a su palabra? ¿Quién se acuerda de esa promesa que tenemos de parte del Señor? Hay una promesa. Es para que meditarás de día y de noche en este libro de la ley para que hagas prosperar tu camino y todas las cosas te saldrán mal. Bien. Eso dice la Biblia. Y todas las cosas te van a salir bien. Y el Señor le dice a Josué, pero esfuérzate y sé muy valiente, porque tú tienes que tener la disciplina y decir, Señor, hoy voy a leer la Biblia. Yo todos los días me levanto y lo primero que hago es leer la Biblia, lo que es el versículo del día. No, el versículo del día, papá. Unos cuantos versículos, un capítulo, 2 capítulos. Mira qué dice, el salmista dice, Señor, me hiciste más sabio que mis compañeros. Cuando lees la Biblia, la sabiduría de Dios va a empezar a llenar tu mente y tu corazón. Se te va a descorrer el velo. Ahora, una de las características de las palmeras es que necesitan luz. Séptima característica, las palmeras son flexibles. Yo, si quieren, luego les mando por el grupo, les mando el estudio que hice, ¿ok? ¿Quiénes están en el grupo de palabras? Les voy a mandar el estudio porque la verdad que me bendijo mucho el estudiar sobre las palmeras. ¿Sabes? Porque el Señor enseñaba, el Señor no tenía micrófonos, el Señor no tenía el día de hoy, ¿verdad? Esos proyectores que tenemos. Pero el Señor decía, miren los pajaritos. Dice, no siembran ni ciegan, pero mi Padre que está en los cielos los alimenta. ¿Cuánto más no valen ustedes? No valen más que un pajarito. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Ahora, la séptima característica es que las palmeras son flexibles. Y por eso es que soportan los huracanes. Y como cristianos tenemos que ser flexibles. Ahora, tuvimos un pastor invitado, ¿verdad? Este viernes. Y yo le bendigo, nos bendijo la palabra, pero hay ciertas cosas que yo tengo que como iglesia corregir. ¿Ok? Tengo que corregir. Como pastor de la iglesia tengo que corregir ciertas cosas porque vienen y nos tiran la bomba y se van. No es así. No es así. ¿Ok? Recuerdan que dijo que era soltero, ¿verdad? No tenía hijos. Y luego nos habló de una fiesta. La pastor, podemos celebrar Halloween, los cristianos celebramos Aleluya Win. ¿Quién se recuerda que hablo de Halloween? ¿Quién se recuerda? Yo también pensaba lo mismo cuando era soltero y no tenía hijos. Pero tenemos que ser flexibles, ¿ok? Porque es fácil venir y decir, no lleves a tu hijo al instituto. Claro, tú no tienes. Mira, un soltero no puede venir a darnos consejo sobre matrimonios. Y alguien que no tiene hijos no puede darnos, no puede enseñarnos cómo educar a nuestros hijos. ¿Me estás comprendiendo, verdad? No tienes autoridad. Si tienes hijos, tienes autoridad para enseñar sobre hijos. Si tienes un matrimonio, tienes autoridad para hablar sobre matrimonios. Y por eso yo cuando salí aquí no dije nada, porque a veces mejor es callarse la boca, ¿verdad? Y decir, no, en momento de ira mejor no. Pero yo tengo que cuidar la iglesia, porque vienen y nos tiran la bomba y no, tenemos que ser equilibrados. ¿Ok? Tenemos que ser flexibles. Que se reúnen los brujos el 31 y no se reúnen en otras épocas, no se reúnen los brujos. ¿Y qué pasa con la Navidad? ¿Por qué no tratamos igual? ¿Por qué no hablamos lo mismo de la Navidad? En la Navidad, cuando decoramos, ha habido gente y me ha dicho, pastor, ¿por qué pone esos
las cintas de decoración, Dios le va a pedir cuentas, porque por las cintas, si Dios no está mirando las cintas, Él está viendo el corazón de las personas. Porque a veces, mira, es que a Dios no le agrada. Oye, por favor, no podemos ser tan legalistas. Hace aproximadamente 2 años vino mi hijo y me dice, papá, ¿y yo de qué voy a ir disfrazado? Y le puse una corona encima. Dije, tú vas a decir que eres el rey David. Mira, si hay un problema, tengo que buscar la solución. Tengo que ser sabio. No voy a huir del problema. No llevo a mi hijo al colegio. Ah, claro. Hay que cumplir responsabilidades. Si yo no voy al trabajo, me echan. Tengo que traer el pan a mi casa y quieres que yo deje a mi hijo en la casa. No, perdona. No sé si me están comprendiendo. Sí. Le puse una corona a mi hijo y le dije, vas a decir que es el rey David, ya está, y te vas al colegio. Papá tiene que ir a trabajar. Tenemos muchos gastos en casa, hay que esforzarse. Si yo dejo en la casa, ¿qué es lo que me tengo que quedar aquí en la casa cuidándote a ti? ¿Y quién produce? No. Ya, mi hija, de la reina Esther, vamos a ser sabios, mira, si hay un problema, el Señor nos ha dado un cerebro para que pensemos y para que busquemos solución a los problemas. Yo no le estoy viniendo culpa al diablo, y todo lo que ustedes hagan, háganlo para el Señor. Somos luz allá afuera, somos luz, tenemos que ser luz. Ya mi hija de la reina Esther, querida iglesia Panal de Miel, mi hija estaba dando religión católica. Ahora, gracias al Señor que tiene religión evangélica en el colegio, porque los colegios tienen religión. Tú puedes escoger religión católica, religión evangélica, religión musulmana, religión judía o ética, valores. ¿Sabes qué ocurrió hace 3 años atrás? La profesora de religión católica de mi hija llegó a Panal de Miel. Y estuvo aquí recibiendo una enseñanza, la profesora de religión católica de mi hija. El que gana almas es sabio. Tenemos que ser sabios y buscar y darle la vuelta a la situación. No vamos a oír. Y por eso si en este Halloween van y les tocan la puerta, a lo mejor es su pastor. Ahora sí, dale un fuerte aplauso a Dios, vamos. Imagínate, viene mi hijo. Me desagrada que estés así disfrazado. Viene mi hijo que tiene 7 años. Vamos a mirar las cosas como Dios las mira. Hay tantas cosas que nos dicen que es pecado. Y yo me ponía a pensar en muchas de las cosas, pero no las voy a decir porque si no, voy a traer confusión. Pero lo que sí quiero es que seamos equilibrados. ¿Ok? Ahora, nosotros no somos, mira, no somos de este mundo, dice la Biblia, pero estamos en este mundo. Tenemos que batallar. Que Dios nos dé sabiduría para ganar a este mundo, porque por causa de la religiosidad y del legalismo, muchas personas no quieren saber nada de Dios. Eso es. Luego el 31 me va a vestir de Drácula. Me voy a hacer fotos ahí y les voy a mandar. Es broma. Hay que romper el legalismo. ¿Tú crees que por un disfraz Dios te va a dejar de amar? Dime. Nosotros no le estamos festejando al diablo, le estamos festejando a Dios. Ya es otra cosa si te pones a hacer cosas malas, ¿verdad? Mira, algo que yo eché de menos este viernes fue que me hablen de la gracia. Que no estamos ya bajo el pacto de la ley, estamos bajo el pacto de la gracia de Jesús. Y yo sé que a lo mejor hay personas aquí que no están de acuerdo conmigo, pues es normal. Porque no podemos estar de acuerdo en todo.
Pero yo quiero decirte algo, he aprendido a apoyarme en la gracia de Dios. Cuando vivía lejos de Él, mira cuánto el Señor nos protegió. Porque yo quiero, mira, una de las cosas que el día de hoy quiero quitarte es el miedo. Porque vienen y nos dicen esas cosas y tú en Halloween ya ves un disfraz y te entra miedo. Y tú con el miedo atrás, mira que dice Job, el miedo que yo tenía, eso me sucedió. Y una de las cosas con las que el día de hoy quiero que salgas, ¿cómo les digo esto? A ver, que no tengas miedo a Halloween. Y que seamos equilibrados. Ahora, las palmeras son flexibles, ¿sí conmigo, flexible? Necesitamos ser flexibles, porque si no somos flexibles, ¿sabes qué ocurre? Nos quebramos, nos rompemos. ¿Y cuántos cristianos hay rotos? ¿Cuántos cristianos se rompieron y están ahora en el mundo? ¿Por qué? Porque no fueron flexibles. Otra de las características es que crecen. Las palmeras crecen rápido y pasan la mayor parte de su vida siendo maduras. Las palmeras aproximadamente viven entre 350 y 500 años. Mira, 350 y 500 años. Y alcanzan su estado de madurez en el año número 4. Di conmigo 4. Y casi toda su vida son maduras. Me llamó la atención. Ahora, querida iglesia, Panal de Miel, una de las cosas que también me llamó la atención es que las palmeras son, mira, dice, hacen lucir mejor su ambiente, adornan los lugares. Las palmeras son usadas en hogares y ciudades para embellecer. Lo interesante es que no necesariamente son el centro de atención. Es decir, a menudo son parte del paisaje de una ciudad. Pero rara vez alguien visita una ciudad por ver unas plantas. Ahora, querida iglesia Panal de Miel, oye, a mí me gustó las características de las palmeras. Porque cuando vemos aquí a Jesús visitando esta ciudad, nos vamos a encontrar con un hombre que se llama Zaqueo. Dí conmigo, Zaqueo. Zaqueo, mira, Zaqueo sin darse cuenta estaba en este lugar. Y Zaqueo era alguien que era tirado para adelante. Yo no sé si le enseñaron, se le descorrió el velo, pero Zaqueo sabía que estaba en una ciudad que le estaba profetizando a él, que él era como una palmera. Porque si nosotros nos fijamos en Zaqueo, Zaqueo tenía estas características, pero Zaqueo, una de las cosas que le pasaba a él era que no tenía a Cristo. Pero Zaqueo se había alineado con esta visión. La Biblia nos dice entonces que el Señor estaba pasando por esta ciudad y dice, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Di conmigo, jefe. Ahora, di conmigo, rico. Zaqueo era jefe y rico. Por lo general, la mayoría de los jefes son ricos. Por lo general. Yo no sé cómo sea tu jefe. Espero que sea rico, porque si tu jefe es pobre, aleluya, ¿verdad? A lo mejor no te están pagando a final de mes, etcétera, etcétera, etcétera. Zaqueo era jefe de los publicanos y rico. Él era un recaudador de impuestos. Zaqueo, ¿sabes? Él llegó a ser jefe porque, querida iglesia Panal de Miel, mira, si Zaqueo llegó a ser jefe, ¿tú qué crees que llegó a ser jefe? ¿Porque era alguien negligente? Zaqueo era alguien tirado para adelante. Él no se conformó con un lugarcito, con un sitito, con una posicioncita, sino él dijo, yo voy a ser jefe. Y a causa de esto, él fue bendecido con riqueza. Ahora, la Biblia nos dice que Zaqueo, él
procuraba ver quién era Jesús. Le llamó la atención, Jesús empezó a ser muy conocido, alguien de bendición. Jesús, yo te invito que todos los meses te tomes el tiempo para leer los evangelios. Y Jesús fue alguien impresionante. Jesús no se equivocó, Jesús fue perfecto. A ver, nosotros sí nos equivocamos, nosotros fallamos. Pero tú nunca vas a ver en la Biblia que Jesús llegue a Belén y diga, muchachos, nos equivocamos, no era Belén, era Judea. Así que levantamos campamento y nos vamos. Y Zaqueo quería ver a Jesús, pero por causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ahora, di conmigo obstáculo. Para ver a Jesús, Zaqueo se encontró un obstáculo. Lo primero que vemos es que él era pequeño. Y sabes, cuando nosotros vivimos lejos de Cristo, una de las cosas que nos ocurre, incluso ahora, ¿verdad? Tenemos complejos. ¿Sabes cuántos de aquí tienen complejos? Algunos porque si son altos, bajitos, flaquitos, gorditos, porque tienen la nariz más grande, la nariz más pequeña, porque algunos se creen guapos y otros se creen feos. Y cuando vivíamos lejos de Dios, vivíamos acomplejados. Incluso ahora, todavía el Espíritu Santo está trabajando en nuestros complejos. ¿Sabes? ¿A cuánto les pasó? ¿No has tenido tus complejos? Yo tenía muchos complejos cuando no conocía a Cristo. Que porque a lo mejor somos extranjeros, ¿verdad? Tienes complejos. O la gente tiene prejuicios. Pero el Señor poco a poco, con su palabra, con su presencia, nos va sanando. Una de las cosas que me ocurría hace años atrás es que yo no podía hablar en público. Y mira, el Señor tiene sentido del humor, me tiene hablando en público. Y me equivoco, ¿verdad? Y a veces digo las palabras mal, y a veces me salen gallos. Digo, tengo que venir a ensayar con el grupo de alabanza, ¿verdad? Para afinar la voz. Pero aquí estamos. Pero eso sí, lo que sí quiero decirte es que debemos de mejorar. Debemos de hacer las cosas bien para el Señor. Poco a poco, ¿ok? Tenemos que ir mejorando. Igual, en la fiesta de las naciones, me gustaría que las cosas vayan mejorando. Ahora, mira qué dice la Biblia. Él era pequeño. Pero parece que no era alguien acomplejado, Zaqueo. La Biblia dice que a pesar de que era pequeño y se encontró un obstáculo, dijo, no, yo voy a ver a Jesús. A ver, ¿cuántos de aquí quieren ver a Jesús? ¿Alguien quiere ver a Jesús? Quiero decirte que probablemente te encuentres obstáculos. Pero con todo, tú tienes que llegar a Jesús. La Biblia nos habla de estos 4 hombres que tomaron al paralítico. Se encontraron que, mira, ¿ves? Las personas que se quieren acercar a Dios tienen obstáculos. Si tú has tenido obstáculo, mira, avanzaste a llegar, otros no llegaron. Por eso en esta mañana te vas a dar un fuerte aplauso a eso, porque tú llegaste a la iglesia, llegaste a escuchar su palabra, llegaste. Otros intentaron llegar y no pudieron. Llegaron, se encontraron el obstáculo y dijeron, no es de Dios. Y así hay muchas cosas que nosotros llegamos y decimos, no, esto no es de Dios, y nos volvemos. Y resulta que no, que sí es de Dios, que la bendición está detrás. ¿Y cómo Zaqueo era? Porque, querida iglesia Panalimil, ¿cuántas personas habían en Jericó? Y solamente el Señor se fijó en una persona. Y la Biblia nos narra de Zaqueo. Y Zaqueo, mira, una de las cosas que hizo es, vamos a cambiar a lo que es la nueva versión internacional. Dice, mira qué dice la Biblia. Por eso dice, se adelantó y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús iba a pasar por allí. Vemos que Zaqueo se encontró con un problema. Una de las cosas que hizo Zaqueo y que ya estaba acostumbrado Zaqueo, porque la vida de Zaqueo seguro no fue fácil, el ser jefe de publicanos y recaudador de impuestos no era fácil,
Pero cuando se encontró con este obstáculo, Zaqueo, una de las cosas que ocurrió es que su cerebro empezó a trabajar para resolver el problema. Hay problemas que vienen a tu vida o que vienen a nuestra vida. No es para que nosotros huyamos del problema, sino para que le busquemos una solución. Para que tu cerebro empiece a trabajar. Zaqueo dice, no es de Dios, ¿verdad? Otra persona dice, no es de Dios, me voy. No, Zaqueo se paró y dijo, no, yo voy a buscar la solución. ¿Cuál es la solución? Y miró alrededor y vio un árbol sicomoro más adelante, un árbol alto, y dijo, pues ahí me voy a subir. Esa es la solución. Allí voy a poder ver a Jesús. Y dice la Biblia que Zaqueo corrió, se adelantó y se subió. Una de las cosas que hizo Zaqueo es planificar. Dí conmigo, planificar. ¿Es malo planificar? No es malo planificar. Zaqueo planificó. Yo quiero preguntarte en este día, ¿cuáles son tus planes? ¿Tienes planes? ¿Tienes planes? Planifica. Haz planes. Ahora, imagínate Zaqueo. Una de las cosas que podía haber ocurrido es que en ese momento que Zaqueo se sube al árbol sicomoro es que el Señor se para y cambia de dirección y se va, ¿verdad? Y Zaqueo se quedó plantado. ¿Sabes? Dios nunca te va a dejar plantado. Ahora, cuando nosotros vivimos lejos de Dios, me gustó la siguiente frase. Tú quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes. Porque está bien que tú planifiques, pero tienes que tener en cuenta que a veces los planes no se dan como tú los pensaste. Y por eso no te vas a amargar y no te vas a frustrar. Simplemente hay cambio en los planes. Zaqueo, dice la Biblia, se adelantó y se subió al árbol, porque allí iba a pasar el Señor. Llegando el Señor a ese lugar, dice la palabra, Jesús miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, tengo que quedarme hoy en tu casa. Querida iglesia, panal de miel, una de las cosas que me llama la atención es que Jesús miró hacia arriba. Y sabes, Jesús solamente mira hacia arriba para hablar con Dios, para orar. Otra de las cosas es que vemos que Jesús miró hacia arriba y miró a Zaqueo, porque sabes, el Señor te mira arriba, el Señor te mira bendecido, el Señor te mira en su presencia, el Señor te mira en el reino de los cielos. La Biblia dice entonces que el Señor le dijo a Zaqueo, baja enseguida que tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que Zaqueo se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Era una sorpresa para Zaqueo. Zaqueo ni se imaginaba que el Señor quería cenar con él. Ahora, date cuenta en esto, tanto en el Señor que miró para arriba y tanto en Zaqueo que bajó. Tú tienes que saber subir y tienes que saber bajar. En otras palabras, tú tienes que saber que tú eres alguien de autoridad. Tú no eres cualquier cosa, tú eres alguien de autoridad. Pero también tienes que saber bajar y ser humilde. Y uno tiene que saber someterse a sus autoridades. Por ejemplo, llegó el pastor este viernes, yo le he tratado de usted, al pastor aunque era más joven. A mi pastor, le tengo respeto a mi pastor. Cuando llegamos y escuchamos su enseñanza, los estudios que él nos da, todos los meses nos reunimos con él. Llegamos ahí con humildad a aprender, porque sabes, yo necesito aprender. Hay un montón de cosas que yo no sé. Y también el decir no sé significa humildad, porque no lo sabemos todo. Y tenemos que saber subir y tenemos que también saber bajar y humillarnos. Porque si somos humildes, ¿sabes? Una de las cosas que va a ocurrir es que te vas a convertir en una persona sabia, una persona que Dios va a llenar de sabiduría. ¿Por qué? Porque eres alguien humilde. Ahora, hay también una promesa de parte del Señor. Dice, mira que dice la Biblia, riquezas, honra y vida son la remuneración a la humildad y el temor de Jehová. Y curioso, ¿verdad? Si tú eres alguien humilde y temes al Señor, uno de los resultados y fruto es
prosperidad y riqueza. No, yo ya sé todo. No, a mí nadie me tiene que enseñar. Tenemos que aprender mucho. Y primero de las cosas del Señor. Y luego para lidiar en este mundo. Hazte un curso, haz algo, aprende. No te quedes en el lugar que estás. Muévete. Haz cosas diferentes. Queremos resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Yo quiero decirte algo. Si haces las mismas cosas, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Si haces cosas diferentes, mira, le damos la gracias a Dios, ¿verdad? Por esa habitacioncita que alquilamos, por ese pisito que alquilamos. Gracias, pero, oye, le confiamos al Señor por algo mejor, ¿verdad? Le damos las gracias al Señor por ese trabajito que tenemos. Pero, oye, le confiamos al Señor por algo mejor. ¿No te gustaría ganar más? ¿No te gustaría tener tu negocio? ¿No te gustaría tener 2 negocios, 3 negocios? Que seas libre financieramente para que sirvas al Señor con libertad, porque a veces no llegas los días, no llegas al domingo, ¿por qué? Porque te toca trabajar, te toca laborar, y está bien, pero no te conformes, dice el Señor. Haz algo diferente, hazte un curso de algo. El día de hoy estamos en el mejor tiempo para aprender. Y mira qué dice la Biblia, porque me llama la atención que en Proverbios capítulo 24, mira qué dice la Biblia en Proverbios capítulo 24, versículo 5, dice, el que es sabio, dice, tiene gran poder, y el que es entendido aumenta su... A ver, vamos a la Nueva Traducción Viviente. Aquí lo dice, mira, aquí lo dice. Dice, los sabios son más poderosos que los fuertes. Los sabios son más poderosos que los fuertes. Y los que tienen conocimiento se hacen cada vez más fuertes. Ahora vamos a Reina Valera, a ver cómo lo dice en Reina Valera. Reina Valera lo dice, el hombre sabio es fuerte y de pujante vigor. El hombre no. Ok, mira, entonces, dice la Biblia que en Lucas 19, para ir cerrando, dice el Señor, versículo 7, dice, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Qué curioso, mira, juzgaron a Zaqueo. Una de mis preguntas es, ellos decían que Zaqueo era alguien pecador, ¿y ellos qué eran? Sabes, todos hemos pecado, dice la Biblia. Y me gusta la siguiente frase. El diablo te convence de las faltas de tu hermano. El Espíritu Santo te convence de tus faltas. Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo, Señor, he aquí. Señor, he aquí la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, que dice la Biblia, tu pecado. Zaqueo era un hombre rico. Ahora, si vamos un capítulo antes en Lucas capítulo 18, nos vamos a encontrar con otro hombre rico. 2 hombres ricos. Atención, porque los discípulos, mira, los discípulos le preguntaron al Señor, le hicieron esta pregunta. Y aquí vemos 2 hombres que eran ricos, pero que tienen un corazón diferente. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, este hombre era rico, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno, sino solo Dios. Los mandamientos, ¿sabes? No adulteres, no mates, etcétera, etcétera. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, Señor. Pues Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes. Qué curioso que a Zaqueo no le dijo esto. Vende todo lo que tienes y darlo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ni a los discípulos ni a Zaqueo el Señor le dijo, vende todo lo que tienes. Pero a este hombre sí. Entonces él, oyendo, se puso muy triste porque era, ¿qué dice? Era muy rico.
Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Qué curioso que en otro de los evangelios dice: qué difícil es que entren en el reino de Dios los que confían en la riqueza. Por eso, cuando tú le pidas al Señor, no le pidas conforme lo que tienes en tu cartera ni lo que tienes en el banco. Porque para eso tú mismo te das el lujo. Pídele al Señor, pídele cosas que tú no puedes tener. Padre, dame una casa. Y estamos viendo, ¿verdad? ¿Cuántos tengo ahorro? Ahorramos 50,000, el banco nos da tanto. Y a veces le hacemos peticiones a Dios conforme a nuestro salario. No, tú pide al Señor conforme Él es, ¿sabes? Dice la Biblia que el Señor inclina su oído para escucharte. Dice, porque es más fácil que un camello pase por una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Entonces, bueno, ahí los discípulos se armó tal jaleo que dice: Señor, entonces ¿quién va a hacer salvo? Y Él le dijo: lo imposible para los hombres es posible para Dios. Y Pedro continúa diciéndole: Señor, nosotros le hemos dejado todo. Y el Señor le dice: ustedes van a cosechar 100 veces más, tranquilos. Ahora, cuando vamos y vemos aquí a Zaqueo, una de las cosas que la iglesia Panalemiel es que Zaqueo, mira qué pasó con Zaqueo. Zaqueo va a decir las siguientes palabras. Dice: Señor, he aquí, Señor, yo la mitad de mis bienes doy a los pobres. Ahora, una de las cosas que ocurrió no es que no nos fijemos en lo que hace Zaqueo en dar, sino que Zaqueo, claro, mira que dice en Romanos 12, dice la Biblia: cambia tu forma de pensar. Zaqueo, una de las cosas que se dio cuenta es que él empezó a mirar para afuera, Zaqueo, porque a veces nosotros miramos para adentro. Él empezó a ver la gente. Y cuando tú empiezas a ver a la gente y ves la necesidad de la gente, porque vemos lo que dice aquí el Señor. Mira qué dice el Señor. El Señor dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cómo que ha venido la salvación? ¿Por qué? ¿Porque Zaqueo dio de sus bienes a los pobres? No, porque Zaqueo se fijó en la gente. Porque tú puedes dar. ¿Y cuántos filántropos se dice, verdad? Conocemos, personas que dan, que donan, pero no tienen fe, no creen en Dios y no son salvos. A lo mejor lo hacen por orgullo, lo hacen por el que dirán. Pero no, a Zaqueo se le descorrió el velo y ya no miró solamente en él, sino que empezó a ver a la gente. Y el Señor dice, mira qué dice: hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y así estábamos nosotros. Estábamos perdidos, estábamos sin plan, estábamos sin propósito. Pero ¿sabes? Un día la gracia de Dios nos alcanzó. Y ¿sabes qué preciosa es su palabra? Qué preciosa es la Biblia. Porque la Biblia siempre nos lleva hacia adelante. Nos muestra a Jesús y nos muestra a gente como Zaqueo, que nos inspira a ir hacia adelante, que nos inspira a creerle a Dios por más y que nos inspira a decir: Padre, tus promesas son fieles y verdaderas. Y Padre, te agradecemos, Señor, en esta mañana, papá, este tiempo, querido Padre. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, bendecimos tu palabra, Jesús. Y Padre querido, tu palabra nos instruye, nos exhorta, nos anima, papá. Aquí estamos, papá. Que tú nos ayudes a ser como las palmeras, Señor. Que tú nos ayudes, querido Padre, a ir hacia adelante, querido Espíritu Santo, el que empezó la buena obra y nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y te agradecemos también, Padre, desde ya oramos por los alimentos que vamos a disfrutar ahora. Señor, gracias, papá, bendice a mis hermanos, su generosidad, multiplícales. Declaramos, Padre, que tú eres el pastor de Panalemiel y que nada, querido Padre, a Panalemiel le faltará. Gracias te damos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Querido, vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Y de aquí también nos despedimos. Pero si me puedes ayudar, por favor, con la cámara. ¿Puedes, por favor? Gracias. Y todos los que quieran honrar a Dios con sus